Cordial saludo, mi nombre es Luz Daria Acevedo Calderón, estudiante de Administración de Empresas y Contaduría Pública. Les participaré el tema de principios y valores, ética moral y símbolos patrios. Los principios y valores son cualidades y normas que configuran nuestro proceder. Son amigos inseparables, inmateriales, que nos acompañan todo el tiempo y establecen la forma de desenvolvernos en sociedad. Principio. En su concepto significa origen, inicio, comienzo. Es una base de ideales, fundamentos, reglas y políticas de la cual nacen ideologías, teorías, doctrinas, religiones, ciencias. Sin embargo, esta palabra es mayormente usada en un sentido filosófico y moral. Principios morales versus principios éticos. Los principios morales se consideran un reflejo de nuestro comportamiento social, que son definidos por la enseñanza de la cultura o la religión. Los principios éticos se reflejan el adecuado comportamiento de las personas y el uso de sus conocimientos específicos en áreas profesionales relevantes para la sociedad, como ingenieros y médicos. Los principios morales y los principios éticos componen los principios del ser humano. Son importantes, son una creación subjetiva de la cultura y la religión. Diferencia de principios y valores. Los valores determinan las prioridades dentro de nuestro estilo de vida. Ejemplo del éxito, la eficiencia, la familia, la empatía. Se considera una persona con principios aquella que vive sus valores sincronizados con sus principios morales y éticos. Tenemos principio en la moral. Cada principio representa un conjunto de valores que orientan y regulan la conducta de una sociedad. La ley establece una obligación en la conciencia del individuo que pertenece al ámbito cultural en el que se aceptan tales valores. Supone la libertad del individuo como causa que actúa sin coacción externa mediante un proceso de socialización. Principios éticos y economía. Amartya Sen, a través de sus distintas publicaciones, toma una postura crítica hacia la economía actual y el bienestar tradicional. El ser humano tiene un balance y toma decisiones en libertad con principios éticos para su bienestar sin afectar al otro. Como principios de libertad, autonomía, justicia y diálogo. Los principios de libertad. Antonio Caso, en su obra La persona humana y el Estado totalitario, propone que la libertad se considere como un principio ético que es y debe ser una cualidad irrenunciable del ser humano. Existen tres libertades fundamentales. La libertad de asociación política, la libertad de conciencia y la apropiación de bienes, que juntas forman los puntuales de la sociedad o la vida civil. El principio de honestidad. Sócrates menciona que la honestidad es un principio que tiene una estrecha relación con los principios de verdad, justicia y con la integridad moral. Una persona honesta es aquella que procura anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. Ser legal y honestos unos a los otros y con uno mismo requiere que una persona tenga un grado de autoconciencia significativo y coherente con sus pensamientos. Principios y valores. Los principios son un conjunto de parámetros éticos de carácter universal dirigidos a orientar la vida en sociedad. Deben ser cumplidos para que un sistema funcione correctamente. Los valores son guiados para definir el correcto comportamiento de los individuos en sociedad. Los tipos de principios, tenemos el principio de vida, que es el derecho a la vida, principio de libertad, nacemos libres, privar de la libertad a una persona es violar este principio, principio de humanidad, principio del bien, que siempre se debe hacer el bien y lo correcto para el bien común, principio de igualdad, todos los seres humanos somos iguales ante la ley,
sin distinción de raza, género, nacionalidad, condición. Principio de moralidad, que son las normas que se deben seguir para la convivencia social. Valores, los tipos de valores son valores éticos, regulan el comportamiento social de manera general. Valores morales se refiere a las prácticas comunes en el hacer social. Valores religiosos son pautas dictadas por la religión. Valores cívicos son aquellos valores que regulan el comportamiento ciudadano, como el respeto a los símbolos patrios o a las tradiciones de un país. Valores familiares, transmitidos en el hogar. Valores personales, las cualidades de las personas. Adicional a estos, también encontramos los valores universales, los valores humanos, culturales, sociales, de democracia, empresariales y profesionales, que se dan de acuerdo a las relaciones personales, actividades y espacios en los que se encuentran. Escala de valores. Existe un gran número de valores generales como específicos. Su importancia varía en cada individuo o grupo social. El orden de importancia de los valores de cada individuo y grupo social que consideren correctos, como la gratitud, el respeto, la humildad, la tolerancia, la solidaridad. Antivalores. Se conocen como antivalores aquellas actitudes negativas que se oponen a lo que establecen los valores éticos y los valores morales que regulan y guían las conductas de las personas en la sociedad. La palabra como tal se forma del prefijo anti, que significa opuesto, y el sustantivo valor. En cuanto a los antivalores, podemos encontrar la deshonestidad, la injusticia, intransigencia, intolerancia, irrespeto, irresponsabilidad, egoísmo, arrogancia, entre otros. También vamos a nombrar las virtudes cardinales o virtudes morales, que son esenciales para las relaciones humanas y el orden social. Reciben su nombre de la palabra nativa cardo, que quiere decir principal o fundamental, asociadas a las virtudes teologales. Las virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, y se complementan con las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Ética y moral. En el contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados. La ética está relacionada con el estudio de fundamentos de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. La ética estudia los principios que deben regir la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teórica. Un ejemplo, el respeto al otro es un principio fundamental de la ética. El respeto no está subordinado a ningún contexto cultural, sino que se debe practicar ante todo tipo de persona, sin discriminación de origen, raza, sexo, orientación o religión. La moral se centra en la práctica de las expresiones concretas del comportamiento que derivan del sistema de valores y principios. En otras palabras, la moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos las utilizan continuamente. Un ejemplo, de acuerdo a las costumbres del siglo XIX, la moral dictaba que toda mujer estaba subordinada a la voluntad del hombre de la casa. Rebelarse hacia de ella una inmoral. Esta norma ha ido cambiando progresivamente en las sociedades. Ética y moral. Bueno, aquí comúnmente se utilizan estos términos como sinónimos, pero son distintos. Vamos a ver las diferencias entre la ética y la moral. Ética proviene del latín ethos, que significa costumbre o hábito. Moral proviene del latín moris, conjunto de normas y costumbres o hábitos. La ética es interna, la establecemos cada uno de nosotros. La moral es externa, la dictan los demás. La ética indica que debemos hacer lo correcto, la moral indica cómo debemos hacer lo correcto.
La ética es universal e intemporal, vale en todo tiempo y lugar. La moral es propia del tiempo y lugar específicos. La ética busca el bien personal. La moral busca el bien de la sociedad. La ética te da libertad. La moral es obligatoria. La ética da el valor, se capta por la reflexión, y en la moral el valor se capta por la coerción o obligación. En la ética actúas por conciencia y en la moral actúas por deber. Bueno, aquí vamos a retomar los valores cívicos, como ya lo habíamos tomado, como ya los habíamos nombrado anteriormente. Los valores cívicos son aquellos valores que regulan el comportamiento ciudadano, como es el respeto a los símbolos patrios, y en este caso pues vamos a hablar de los símbolos patrios. En Colombia son una muestra de nuestra historia, cultura y riqueza natural del país. Todos debemos saber el significado de cada uno de ellos para comprender los hechos históricos que han marcado la historia del país. Entonces tenemos el himno nacional. La letra del himno nacional está compuesta por un coro y 11 estrofas. Fue escrita por el presidente Rafael Núñez como una exaltación para celebrar la independencia de Cartagena. La música fue compuesta por el italiano Oreste Sindici, presentada al público por primera vez el 11 de noviembre de 1887. Se oficializó a través de la Ley 33 del 18 de octubre de 1920. La bandera ha tenido varios cambios. Los tres colores se escogieron en principio por el general venezolano Francisco de Miranda en 1806. Después, en 1861, el general Tomás Cipriano de Mosquera estableció el orden de los colores. La bandera nacional cuenta con tres colores, amarillo, azul y rojo. Cada uno de estos representa la historia y riqueza del país. El escudo de Colombia. En 1548, Carlos V estableció el escudo del nuevo Reino de Granada, actual insignia de Bogotá. En 1834 se estableció el escudo que posee actualmente Colombia, diseñado por Francisco de Paula Santander. La primera franja es de color azul, posee hojas de oro, una granada y tallos. En cada extremo hay una cornucopia. La izquierda llena de moneda de oro, la derecha de fruta. La segunda franja incluye un gorro frigio sostenido por una lanza, lo que se interpreta como la libertad del país. La flor nacional es la orquídea, es uno de los símbolos nacionales debido a su importancia biológica. La palma de cera es reconocida como un árbol nacional bajo la Ley 61 de 1985. Se encuentra en la región cafetera de Colombia. El cóndor es un emblema de la libertad y soberanía en el escudo nacional desde 1834. Es reconocido como el ave nacional. Esta ave habita la zona andina, se caracteriza por su tamaño y envergadura. La importancia de los símbolos como conclusión. Como conclusiones, la importancia de los símbolos patrios se deben a que son la representación simbólica de la nación frente al resto del mundo. Esto quiere decir que estos símbolos contienen dentro de sí elementos que simbolizan el ideal nacional y representan las luchas libertarias del Estado-Nación. También como conclusión, los principios nos sirven para orientación, para utilizar nuestros valores, diferenciar lo bueno de lo malo, lo socialmente aceptable y lo que no. Lo más importante es que gracias a nuestros principios y valores podemos saber con antelación el tipo de consecuencias que tendrá nuestra conducta en sociedad. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias.